lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracia y paz a todos los hermanos. Bienvenidos a todos los que se conectan y se van a conectar. Mi nombre es el hermano Sergio Fernando Tapuy Hugo y soy el lector del día de hoy. Voy a leer la palabra de Dios desde Alemania, el libro de Jueces, capítulos 6, 7 y 8. Gracias por compartir el vídeo, seguir la página y gracias también por suscribirse y compartir la lectura en el canal de YouTube. El canal de YouTube hay que compartir también. Bien, vamos a empezar con una oración para pedir ayuda, dirección al Señor. Padre, gracias le damos por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por su corazón compasivo y porque usted quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Padre, primero quiero pedir que limpie mi corazón y perdone mi pecado. Quiero ponerme a cuentas con usted y para poder estar puro y que mi oración suba arriba. Yo me encuentro, Señor, en el estrado de tus pies, estoy en tu tierra. Y por eso, Señor, oro para que limpies mi corazón, lo laves por dentro y así yo estar ante tus ojos de una forma agradable. Purifícame primeramente, mi Señor, y dame permiso para yo poder leer tu palabra y que tu palabra salga por mi boca y que tu palabra, Señor, llegue a muchas personas. Yo la llevo al oído, pero tú te encargarás de enviarla a lo más profundo del corazón de cada uno. Bendiga a todos los que van a hacer esta lectura y la van a ver también. Prepare los corazones, Señor, y que sea tu palabra la espada que necesitamos, Señor, para combatir el pecado. Y también que la gracia de tu palabra nos haga ver la majestuosidad y la gloria de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien predicamos crucificado el Evangelio a todas las personas, a toda criatura. Gracias, Padre, por este momento y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a coger la Biblia. Voy a leer. Hoy día voy a leer la traducción de las Américas. Vamos a leer solamente Reina Valera a todos los lectores y en algunas ocasiones traducción de las Américas. Bien, capítulo 6, libro de Jueces. Cojan sus Biblias. Tengo las dos aquí. Cojan sus Biblias. Y vamos a leer. Capítulo 6 del libro de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza
y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros, os di su tierra y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no me habéis obedecido. Dios entregó a una nación, en este caso al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que fue empobrecido Israel a causa de Madián. No, fue a causa de su pecado, la desobediencia. Se rebeló. Pero Dios utilizó a una nación malvada, a un mandatario malvado, ¿para qué? Para castigarlos. Hasta ahí vamos entendiendo. Envía un profeta y vamos al verso 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Ahí entendemos que el ángel de Jehová es Cristo, es una manifestación, eso ya lo sabemos. Verso 13. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El Señor los entregó. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Aquí le está hablando el Señor directamente a Gedeón. Él lo elige, lo llama, como quien dice, lo coge. Verso 14. Y el Señor lo miró y le dijo, bueno, el verso 15. Y él le respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: me quedaré hasta que vuelvas. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y se lo llevó a él debajo de la encina, y se los presentó. Y el ángel de Dios, es el mismo, el ángel del Señor, Cristo, le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura. Y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, él lo vio. Gedeón lo vio.
dijo, ay de mí, aquí hay un ay, aquí hay temor, ay de mí. Señor Dios, lo reconoce como Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Conoció, ha visto. Cuando usted se encuentra con alguien, lo ve, lo conoce, platica con él y hay un encuentro, ya lo conoce. Vemos aquí del Señor cara a cara, dice Gedeón, dice 23, y el Señor le dijo, la paz sea contigo, la paz. Y hay una reconciliación contigo, no temas, tenía temor, Gedeón, no morirás, ya no va a morir, ya tiene vida eterna. Vemos la conversión. El ay es de que él ya tiene temor, se arrepiente. Arrepentimiento, conversión. Esa es la conversión de Gedeón, hijo de Joás. Al igual que nosotros, la conversión. Usted tiene temor, convicción de pecado, justificación y juicio. Es lo mismo, la misma escena que cuando un cristiano llega a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y la conversión ya es el cambio. Hay un antes y un después. Vamos a ver a Gedeón, cómo cambia él. Y también le cambia el nombre de Jehová. Verso 24. Y Gedeón edificó allí altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él, los dioses falsos, la idolatría que hay dentro de uno. 26. Edifica después en debida forma un altar al Señor, tu Dios. Sobre la cumbre de este peñasco toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí, el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él, y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ciertamente ha cortado la acera que estaba a su lado. Una pausa. Cada vez que nosotros o las personas son convertidas, son encontradas, son rescatadas, redimidas por el Señor va haciendo la obra y va sacando, extrayendo todos los dioses falsos y la idolatría que tenemos dentro, nuestros malos hábitos, avaricia, codicia, inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, chisme, la mentira, borracheras, vicios, todo. Y cuando nosotros empezamos también a decir la verdad a ciertas personas de lo que practicábamos nosotros antes, ellos se van a enfadar. Vuestros familiares os van a aborrecer. Muchos. Eso es bíblico. Van a querer mataros con el corazón. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera que tenga algo contra su hermano en su corazón ya es un homicida. Y eso es bíblico, eso nos pasa a nosotros. Sigamos. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, ¿contenderéis vosotros por Baal o lo libraréis? A cualquiera que contienda por él, se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. Ya hay un cambio de nombre.
hecho por Dios. Es decir, que Baal contienda contra él, porque había derribado su altar. Pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón, y ella rocío en toda la tierra. Y así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Eso es bíblico también. Cuando nosotros tenemos ya una conversión, ya hemos nacido de nuevo en los primeros días, siempre nosotros vamos a tener una cierta, va a haber señales, va a haber milagros también, aparte del milagro que tenemos de habernos salvado de la condenación eterna. Capítulo 7. Entonces se levantó temprano Jerobal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarot, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galat. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Vemos de que Dios ahora va a tomar venganza. Es un vengador. Ahora va a arremeter con la nación que él utilizó para castigar a su pueblo por rebelde y desobediente. Verso 4. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo, pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo aquel que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Entonces ahora Jehová los va a liberar. Verso 8. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que dice. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle,
numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo, y decía, he aquí, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián, y llegó hasta la tienda y la golpeó, de manera que cayó, y la volcó de arriba abajo, y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías, y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme, y haced lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, y decid, por el Señor y por Gedeón. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. La espada, la palabra, la Biblia, la lectura. Es con la lectura que se debe de combatir el pecado interno, porque tenemos presencia del pecado, y el pecado aún ejerce poder entre nosotros. Somos salvos y a veces nos lanzamos al pecado, no practicamos el pecado, ya no nos revolcamos en el lodo como antes. Ya salimos, ya nos liberó el Señor de la condenación del pecado. Ahora necesitamos vivir en su gracia. Mientras más pecado, más tentación, más gracia. Sigamos. Es la lectura, es la Biblia. No se puede solamente luchar con la oración. No, no, Señor. Van de la mano, van unidos. Palabra y oración. Oración y palabra. Palabra. Es clara la Biblia cuando se lee bien. 21. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento, y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cerera, hasta la orilla de Abel Meola, junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Y Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo, descended contra Madián y tomad antes que ellos los vados, hasta Bet-Bara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Bet-Bara y el Jordán. Y capturaron a los 2 jefes de Madián, Oreb y Zeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y mataron a Zeb en el lagar de Zeb, cuando perseguían a Madián. Y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y de Zeb, del otro lado del Jordán. Capítulo 8. Entonces los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y lo criticaron duramente. Pero él les dijo, ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiazer? Dios ha entregado en vuestras manos a los jefes de Madián, Oreb y Zeb,
¿Y qué pude hacer yo en comparación con vosotros? Entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Dios ha entregado en vuestras manos a los jefes de Madián. Ok. Verso 4. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados, mas continuando la persecución. Y dijo a los hombres de Sucot: os ruego que deis pan a la gente que me sigue, porque están cansados y estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los jefes de Sucot dijeron: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón respondió: muy bien, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, trillaré vuestras carnes con espinos del desierto y con abrojos. De allí subió a Peniel y les habló de la misma manera, y los hombres de Peniel le respondieron, tal como los de Sucot le habían contestado. Y habló también a los hombres de Peniel, diciendo: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Verso 10 del capítulo 8 de Jueces. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor, y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Y subió Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nova y Jogbea, y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Cuando Seba y Salmuna huyeron, los persiguió, capturó a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de terror a todo el ejército. Después Gedeón, hijo de Joás, volvió a la batalla por la subida a Jerez, y capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los principales de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Y fue a los hombres de Sucot y dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me injuriasteis, diciendo: ¿están ya las manos de la Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tus hombres que están fatigados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y abrojos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot. Derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Cumplió lo que dijo Gedeón. Después dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué clase de hombres eran los que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: eran como tú, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si los hubierais dejado con vida, yo no os quitaría la vida. Y dijo Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada, porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron: levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Y los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Ya el pueblo los quería hacer rey. Pero Gedeón les dijo: no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Qué hermosas palabras, qué maravilloso. Cómo Gedeón dice: no, Señor, yo no voy a reinar, reinará las personas, los pastores, los predicadores, los ancianos, y etcétera, etcétera, los siervos del Señor, deben dirigir al pueblo, a las ovejas, hacia Cristo, no hacia ellos. Cristo es la cabeza, Cristo es el centro. Les dijo, verso 24, les dijo también Gedeón: quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos dijeron: de cierto te los daremos. Y tendieron un manto, y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos
de oro que él pidió fue de 1700 ciclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Verso 27. Y Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. El pueblo, otra vez, rebelde, se prostituye, desagradecido el pueblo. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y ya no volvieron a levantar cabeza. Y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Entonces Jerobal, que es Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales, e hicieron a Baal Berit su dios, un dios pagano. Y los hijos de Israel se volvieron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Se prostituyeron, fueron rebeldes otra vez, desagradecidos. Y hay gente hoy en día que es salva, que Dios los salvó, pero son desagradecidos. Tienen otros dioses, falsos dioses. Y está el dinero, el trabajo, un falso dios. A veces comienzan a idolatrar a su hijo y ya no congregan, lo dejan a Dios a un lado, y etcétera, etcétera. Bien, hemos visto que Dios castiga la rebeldía, elige a una nación malvada, unos mandatarios malvados para que reprendan, y luego también viene Dios y también da su merecido a esta nación malvada. Una aplicación, por favor, los creyentes deben de estar discutiendo y peleando y debatiendo por política y señalando al político corrupto. Dios es el que pone y quita reyes, y él a veces da mandatarios malvados para castigar una nación. Dios es el que gobierna en toda la tierra y él hace lo que quiere. Es ilógico un creyente estar peleando por política o diciéndole a ese corrupto. Es así, deja que Dios haga lo que él quiera. Vimos un antes y un después de Gedeón. Tiene dudas, pero tiene un encuentro, hay una conversión, hay un arrepentimiento y una conversión. Hay una relación luego, pero hay un encuentro. Esa es la salvación. Ese es el nuevo nacimiento. Si tú, hermano, estás viviendo una religiosidad, estás viviendo una religión, una costumbre, una cultura, porque déjame decirte que hay personas que pueden vivir tranquilamente con una cultura, se adaptan a una cultura, aprenden una cultura. Por ejemplo, se puede aprender una religión. Aprenden a orar, aprenden a ir a la iglesia, aprenden a cantar al Señor, aprenden a ir a un culto de oración, aprenden a ir a un estudio bíblico, aprenden a llorar también, pero no son convertidos. No han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Aparentan ser creyentes, pero no son creyentes, porque no ha habido un arrepentimiento, una conversión. ¿Qué es lo que dijo Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3? Cuando le dice a los judíos: vosotros mataron al Mesías, al Cristo. ¿Qué debéis hacer? ¿Qué debemos hacerle pues los judíos? Arrepentíos y convertíos. Y eso es lo que sucede con Gedeón. Se arrepiente. ¡Ay, mi Señor! ¡Ay de mí, mi Señor! ¡Ay, Señor! Un ay. Tiene temor, se arrepiente y se convierte, porque ya más adelante él hace todo lo que le manda Dios y libera al pueblo de Israel.
Y también, ¿qué vemos también? Vemos gente de que va a querer matar a Gedeón. ¿Qué pasó con Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, cuando le dijeron a sus hermanos de sangre, le dijeron, vete a Judea, preséntate allá, date a conocer. Un profeta que viene aquí tiene que darse a conocer. Pero ya sabían de que a Jesús, el texto dice, y lo querían matar en Judea. Los hermanos le dicen, vete a Judea. Los hermanos de Jesús, los propios hermanos, querían la muerte de Jesús. Y es lo mismo que van a querer contigo. Muchos hermanos tuyos, tus familiares, te van a odiar, hermano. Te van a odiar por tu fe y porque vas a defender tu fe. Y al final vemos la rebeldía. La rebeldía, otra vez. Un libertador, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tenemos ya un Salvador, un Redentor, que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Un solo sacrificio para todo el mundo. Pero hay un requerimiento. Arrepentíos y convertíos. Si no ha sucedido eso en tu vida, no eres creyente, no eres cristiano. Debes de revisarte. Hasta ahí la lectura. Gracias, hermanos, por seguirnos. Compartan. Necesitamos que las personas, que vosotros, hermanos, amigos, compartan el canal de YouTube, Lectura de la Biblia. Compartan, por favor. Mientras más comparten, ustedes son de bendición a muchas personas. Nos están inscribiendo de lejos a nuestro email. Lectura de la Biblia en 12 meses, todo en letras, no en números. Lectura de la Biblia en 12 meses @gmail.com. Nos están escribiendo de Argentina, de México, de todas partes. Y yo tomo un día a la semana para poder contestar esos emails de las personas. Necesitamos que compartan. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, por esa transmisión y por la lectura de su palabra. Padre, ayúdenos, Señor, a combatir nuestros deseos de la carne por medio de su palabra y la oración. Y si es posible, que su palabra nos mande a ayunar. Queremos vivir en santidad y queremos agradarle a usted, mi Señor, y dejar de ofenderlo. Queremos dejar de pecar, Señor. Vemos, Señor, en esta lectura del día de hoy en Jueces, de que hay una rebeldía de su pueblo Israel. De la misma forma, nosotros también nos queremos rebelar porque esta carne quiere pecar. Tenemos presencia de pecado y el pecado también ejerce un poder. Pero nosotros hallamos gracia, Señor, ante sus ojos, en su palabra. Y sabemos, Señor, que su palabra es la espada y usted pelea en nuestras debilidades, pero siempre y cuando lo buscamos a usted, Señor. Por otro lado, también, mi Dios, le pido que hay gente que no es convertida en las iglesias locales. Y usted también puede obrar en sus corazones, así como obró en el mío. Hay gente que sigue una religión, pero no sigue a Jesús. Hay gente que se hace llamar líderes, pero en realidad su palabra no habla de líderes, habla de esclavos. Ayúdeme, mi Señor, a ser yo cada día un mejor esclavo suyo. Subyúgueme, Señor, y hacer su voluntad, cueste lo que cueste. De la misma forma también al resto de personas, creyentes en toda Latinoamérica y en España, y que esta palabra, esta lectura, tu obra, mi Señor, llegue a más personas y todos los hermanos se deleiten y gocen con corazón alegre compartiendo tu palabra. Señor, bendice el tiempo de mis hermanos y alcánzalos con gracia, con tu gracia, Señor, a más personas. Llámalos, Padre, al arrepentimiento y a la conversión, que crean en el sacrificio de tu Hijo amado. Aquí hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador y hemos tenido un encuentro personal con Él. Mi Dios, gracias, Padre, por tu palabra, y todo eso te pido en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesús siempre os acompañe. Chao, chao.
de